Buenas noches, compañeros y compañeras de Ullá y toda la gente, invitados que compartirán, como ha sido habitual en otros años, la cena y la charla con vosotros en esta noche. Siento muchísimo no poder estar allí y de ahí que os envíe este saludo. Me han pedido que os envíe este saludo, que lo hago con muchísimo agrado, aunque sinceramente me hubiera gustado pues estar allí, repito, a compartir lo que es nuestras vivencias, nuestras luchas, el esfuerzo que está suponiendo para nuestras organizaciones el poder abrir un espacio cada vez más de confianza entre los ciudadanos y ciudadanas. Sabéis que estoy en Euskadi, hoy estoy en Euskadi, mañana estaré en Galicia, porque tenemos que ayudar a los compañeros y compañeras de aquellas comunidades que se están también confrontando sus políticas con las políticas de la derecha. Hay que derrotar las políticas de Rajoy. El hecho de que las elecciones se celebren en Euskadi o se celebren en Galicia no significa que lo que haya que derrotar en este momento son las políticas neoliberales, las políticas de la derecha dura y pura que está aplicando en España con Rajoy al frente del gobierno. En Galicia, concretamente, creemos que se está produciendo una especie de tablero de ajedrez donde se juega la partida del conjunto del Estado. Si en Galicia somos capaces de derrotar al Partido Popular, deslegitimamos, los ciudadanos, los gallegos y gallegas, deslegitiman las políticas del señor Rajoy. Y eso significaría que tenía que hacer un giro en sus propias políticas tan injustas que tanto sufrimiento le está haciendo pagar a tanta gente que no es responsable de esta gran estafa que han creado en nuestro país. Igualmente en Euskadi hay que conseguir de alguna manera que crezca nuestra organización, nuestros compañeros y compañeras de Esquerra Anitza, para que de alguna manera la política social, la política de los trabajadores y para los trabajadores y trabajadoras, la política de la izquierda federal, se siga abriendo camino y se abra camino también en un sitio tan importante como Euskadi. Por tanto, ahí estamos y vamos a seguir en la lucha y en la pelea. Y en este caso, pues sabéis que me tenéis también plenamente a vuestra disposición y al conjunto de los compañeros y compañeras de las distintas federaciones de Izquierda Unida del conjunto del Estado para echaros una mano y estar igualmente con vosotros en la campaña que viene ya también en Cataluña para derrotar también allí las políticas no solo de Rajoy en Madrid, sino también de Artur Mas, las políticas de la derecha catalana, porque evidentemente también están haciendo muchísimo daño a los trabajadores y trabajadoras y a las capas sociales en Cataluña. Creo que no os descubro nada nuevo si me atrevo a afirmar aquí esta noche que Convergencia y Unió ha sido corresponsable, junto con el PP y con el Partido Socialista, de la desfiscalización que se ha hecho de la hacienda pública en el Estado. Han estado rebajando los impuestos de sociedades, han estado permitiendo el paso a la SICAV, han estado de alguna manera rebajando más los impuestos a los más ricos, han suprimido impuestos como el de patrimonio y todas estas cosas se han hecho con la anuencia, con el acuerdo, con el consenso, cuando no con el empuje de la propia Convergencia y Unió. Ahora el Estado tiene pocos recursos y por tanto también las arcas de la hacienda pública en Cataluña también se menoscaban porque el Estado manda menos recursos, pero porque son, repito, corresponsables de esa desfiscalización PP y PSOE, pero también Convergencia y Unió. Y esto hay que decirlo y hay que cuestionarle sus políticas de recortes que los catalanes y las catalanas estáis sufriendo más que nadie directamente de estas políticas conservadoras del gobierno de Artur Mas. Ellos son también corresponsables de la reforma laboral. Hoy mismo hemos presentado el recurso de inconstitucionalidad junto con el Partido Socialista y lo hemos presentado porque no hay que olvidar que Convergencia y Unió, cuando hubo que votar la reforma laboral, no le tembló el pulso y además también la endureció incluso en lo que fue su paso por el Senado. Por tanto, es responsable también de esos 400.000 parados que hay después de la reforma laboral, de esos más de 130.000 puestos de trabajo indefinidos que se han perdido y también de más de esos 150.000 menos cotizantes que hay en la seguridad social. Por tanto, esa reforma laboral que ha beneficiado a los empresarios, que ha sido un regalo a la COE y que tanto daño está haciendo a los trabajadores y trabajadoras de Cataluña, es corresponsable plenamente Artur Mas, ellos lo saben, es corresponsable Convergencia y Unió por su apoyo aquí en Madrid. Por tanto, estas políticas son las que hay que derrotar. Esa es la tarea que nos toca también antes y en la campaña de las elecciones que vais a tener el día 25 de noviembre. Y podéis contar, como siempre, con esta organización hermana, compañera, fraternal de Izquierda Unida del conjunto del Estado, de todas las federaciones del Estado, y vamos a dar todo lo que podamos en favor de conseguir que las políticas de la izquierda se abran paso, se sigan abriendo paso en Cataluña. Así que salud, buena cena, buen trabajo, buena charla y hasta siempre.